Bueno, yo creo que ha sido un debate muy interesante, muy apasionado a veces, donde se ha tocado casi todo el panorama impositivo español y se han tocado sobre todo las nuevas propuestas, las nuevas medidas que ha tomado el gobierno del Partido Popular y se las ha criticado. Se las ha criticado en algunos casos por insuficientes, por ser, diría yo, injustas con la clase trabajadora, hacer recaer más el peso de los impuestos sobre las rentas del trabajo personal, y descuidar la imposición de las rentas de capital. Además, hay un olvido en las propuestas del Partido Popular y en las medidas que ha tomado el gobierno del Partido Popular, que es notorio. Ese olvido es el de gravar las plusvalías del suelo. En los pactos de la Moncloa se incluía expresamente la gravación de las plusvalías del suelo, considerando que las plusvalías del suelo urbano eran una creación de la comunidad. Curiosamente, los dos partidos políticos principales, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, se han olvidado de esos puntos de los pactos de la Moncloa, que se repiten también en la Constitución. Por la Constitución dice que debe asegurarse una vivienda a todos los ciudadanos españoles. El principal problema del acceso a la vivienda en España es el precio. Y el precio de la vivienda está directamente relacionado con el valor del suelo. El valor del suelo representa en vivienda nueva el 50% aproximadamente del valor de la propiedad. Y en vivienda usada llega al 70% y al 80%. Es decir, que si se abaratara el suelo, la vivienda valdría muchísimo menos. Por eso se da en España, donde la especulación en el suelo ha sido tan tremenda, una situación absurda. España es un país vacío. Es un país con 70 habitantes por kilómetro cuadrado, que no tendría por qué tener problemas de vivienda. En el mundo hay países, yo hoy di un ejemplo, el de Singapur, que tiene 6.300 habitantes por kilómetro cuadrado y no tiene problemas de vivienda. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que no se permite la especulación con el suelo. El suelo no entra en el precio de la vivienda. De ahí han venido las comisiones ilegales, ha venido el dinero negro, ha venido la corrupción. No es que no ha sido la única corrupción que ha habido, pero ha sido la más importante. La más importante ha sido en la recalificación de suelos. Se generan plusvalías inmensas de donde se reparte para los que las autorizan. De primera medida económica, pues yo hubiera grabado las rentas del suelo, sobre todo la renta de las viviendas vacías, por ejemplo, o la renta del suelo en general, y bajar el IVA. Bajar el IVA. El IVA es un impuesto que grava a las clases trabajadoras. Es un impuesto muy injusto, porque grava igual al que gana 1.000 euros por mes que al que gana 20.000 euros por mes. El IVA es un impuesto profundamente injusto. Entonces, bajar el IVA y subir el impuesto a las plusvalías del suelo, gravar además las ganancias de monopolio. Por ejemplo, hay empresas en España que tienen situaciones absolutamente monopólicas, como son, por ejemplo, Telefónica. Otro caso increíble es el de la televisión digital en España, que es además de ser de muy mala calidad comparado con otros países, es una situación monopólica total. Entonces, en otros países, por ejemplo en el Reino Unido, las empresas que tienen un acceso monopólico al mercado se las grava con un impuesto especial que se llama windfall tax. Entonces, acá se podrían haber aplicado medidas de gravámenes extraordinarios sobre las empresas que tienen acceso monopólico al mercado. Entonces, con la renta del suelo,
con la renta de las plusvalías del suelo y un impuesto a las ganancias monopólicas daría para suprimir el impuesto al valor añadido íntegramente. Pero claro, eso a estos gobiernos no se le ocurre, ni a este ni al anterior. ¿Y qué? Creo que se puede hacer una reforma laboral, indudablemente. Hay muchas situaciones en España que son exageradas, pero yo sinceramente estoy de acuerdo con los dirigentes de las centrales obreras de que esa reforma laboral no va a crear empleo. La creación de empleo no depende de que se reforme la legislación laboral, que igual puede reformarse, porque, por ejemplo, una indemnización por despido de 45 días de trabajo por año de trabajo es una de las más altas del mundo. Eso puede mejorarse, puede disminuirse, pero yo sinceramente creo que es un tema absolutamente secundario para la creación de empleo. No va a incidir. En este momento es muy difícil, pero por empezar habría que invertir mucho más en ciencia, invertir en tecnología, invertir en innovación. Yo lo que creo es que hay que hacer lo contrario de lo que están haciendo los gobiernos europeos. Decía Keynes que en los momentos de recesión económica lo peor que se puede hacer es aplicar medidas restrictivas. Es decir, que hay que esperar momentos para aplicar medidas de restricción y de contención del gasto, hay que esperar momentos de, digamos, de bienestar económico. En un momento de recesión como este, las medidas restrictivas agravan el problema. Eso pasó exactamente con la crisis del 30. Los gobiernos republicanos, conservadores en Estados Unidos, aplicaron lo que se está haciendo ahora en Europa. Medidas de contención de gasto, medidas de restricción de aumentos impositivos, política, digamos, una política clásicamente conservadora. Y la crisis se agravó. La crisis se agravó. Yo creo que hay que fomentar las industrias que tenemos, entre otras el turismo y también los sectores de la agricultura. Eso no hay que descuidarlos y hay que fomentarlos. Si usted rebajara el IVA, bajaría el precio para el turista, bajaría todo. Bajarían los hoteles, bajaría la comida, bajaría todo. Sería una forma extraordinaria de fomentar el turismo. La forma mejor de fomentar una actividad es bajar los impuestos, que es lo contrario de lo que está haciendo el gobierno. El gobierno sube los impuestos, va a deprimir la actividad, toda la actividad. Subir impuestos deprime una actividad. Lo que pasa es que hay que saber qué impuestos aplicar. Si usted grava las ganancias de monopolio, por ejemplo, de una empresa como Telefónica, usted no deprime ninguna actividad. Telefónica no va a poner menos o más teléfonos porque usted le grabe las plusvalías extraordinarias. Ni la televisión digital, el Canal Plus, como se llame, va a producir peor de lo que tiene es difícil, ¿no? Pero no va a dejar de producir porque usted le grabe las ganancias extraordinarias. Si usted graba las ganancias extraordinarias de la banca no va a dejar de trabajar por eso. En cambio, si usted aumenta el IVA, entonces la gente sí deja de consumir o consume menos. Eso pasa siempre con los impuestos indirectos. Es un impuesto que puede permanecer, incluso puede aumentarse, pero depende. Yo hago una distinción fundamental entre las sociedades que actúan en plena competencia, en cuyo caso la competencia reduce sus ganancias, a aquellas sociedades que tienen un acceso monopólico al mercado, como es, por ejemplo, Telefónica, como son las compañías de aguas, como es la televisión, y como en gran medida es la banca. Y te digo una cosa, yo tengo una gran experiencia en el Reino Unido, ¿no? Y montar una empresa en el Reino Unido es muchísimo más sencillo que montarla en España. En España se tarda 2 meses. Nada, en Reino Unido constituyes una sociedad en un día. En un día la constituyes. Montas la empresa y nadie se mete contigo hasta dentro de un año que te empiezan a cobrar impuestos.
pero montar una empresa en el mundo anglosajón es muchísimo más fácil que montarla en España. Pues muchísimas gracias. De nada, al contrario.